Muy buenas tardes, mis queridos alumnos, mis queridas alumnas. Continuamos en la sesión de hoy analizando y trabajando las cuestiones relativas al reconocimiento de actos y documentos extranjeros. Si recordáis, en la sesión de ayer estuvimos abordando las cuestiones más generales sobre la validez formal de los actos jurídicos, sobre el reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria y sobre la fuerza probatoria, la eficacia registral y la fuerza ejecutiva que tenían los documentos públicos y privados extranjeros. Nos queda por abordar en esta lección 10ª, yo creo que la verdadera estrella, el verdadero protagonista de la película, ¿no? Que es el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes. Estamos pensando en el siguiente caso. Imaginaros en un incumplimiento de un contrato de compraventa internacional de mercaderías, que la demanda se presenta ante los tribunales franceses, que se dicta la correspondiente sentencia y que esa sentencia se pretende darle eficacia en territorio español porque la persona que ha sido declarada condenada a pagar una cantidad X de dinero por el incumplimiento de ese contrato tiene todos sus intereses económicos en territorio español. Estamos planteándonos el cómo recibir en el foro español esa sentencia en materia patrimonial, sentencia dictada por un tribunal extranjero en territorio español. Estamos planteándonos cómo recibir en el foro español, cómo darle eficacia jurídica a un acto jurídico extranjero, en particular una resolución judicial extranjera. Bueno, la primera cuestión importante que tenéis que tener en cuenta es que, como cualquier otro sector del derecho internacional privado, la jerarquía de fuentes y el esquema de fuentes de derecho internacional privado aquí también se reproduce. Es decir, aquí también contamos en este sector con normas de régimen institucional, con normas de régimen convencional y con normas de régimen autónomo. Las tres normas que os voy a presentar en cada uno de una norma por cada uno de esos sectores ya las conocéis. En el caso del régimen institucional me refiero de nuevo al reglamento Bruselas I bis. No os tiene que extrañar que el reglamento Bruselas I bis sea la norma de referencia aquí, en la medida en que el reglamento Bruselas I bis, en su día, cuando yo os lo presenté, os dije que era un instrumento doble, es decir, un instrumento que regulaba tanto competencia judicial internacional como cuestiones relacionadas con el reconocimiento y ejecución. Lo mismo ocurre en el plano convencional cuando os digo que el instrumento de base, más allá de que existan convenios bilaterales, multilaterales sobre la materia concreta, generalmente son convenios que se llaman de cooperación judicial, ¿no? Sea el convenio de Lugano II, porque el convenio de Lugano II, que sabéis que es una copia del viejo reglamento Bruselas I, bueno, pues también es un instrumento doble que también resuelve problemas de competencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución. Y en el plano autónomo ya os presenté en la última sesión, cuando hablábamos del reconocimiento y ejecución de actos de jurisdicción voluntaria, os presenté a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, que la tenéis en vuestros materiales en la página 979 y siguientes, una ley que nace en julio del año 2015, que se plantea junto a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que hace es sustituir al viejo sistema de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales que se contenía en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. La vieja Ley de Enjuiciamiento Civil, la anterior a la actual Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, ¿de acuerdo? Luego, Reglamento Bruselas I bis, Convenio Lugano II, Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Esas son las tres normas. ¿Alguna idea antes de entrar a ver cuál es la norma que se aplica en concreto? Mirad. Desde el punto de vista procedimental, os interesa saber que para pedir el reconocimiento o ejecución de una resolución judicial, vosotros lo que tenéis que hacer en la práctica es presentar una demanda de reconocimiento y ejecución. Esa demanda de reconocimiento y ejecución se presentará ante el juzgado de primera instancia, orden civil o mercantil, del lugar donde se pretende hacer valer esa resolución judicial. Bueno, pues si la empresa española condenada en Francia por el incumplimiento del contrato tiene su domicilio en Elche, pues presentaréis la demanda de reconocimiento y ejecución ante el juzgado de primera instancia de Elche, ¿de acuerdo? Es el órgano jurisdiccional español el que va a determinar, y esto es muy importante, que no lo olvidéis, es el que va a determinar
a través de un auto judicial si cabe el reconocimiento de ejecución total o parcialmente, si cabe primero, si lo autoriza, lo otorga o lo deniega, y en caso de que lo otorgue, si cabe ese reconocimiento de ejecución total o parcial, ¿de acuerdo? O parcial. Y las personas que están legitimadas para la interposición de esa demanda de reconocimiento de ejecución siempre van a ser las partes y o sus causavientes, ¿de acuerdo? Las partes o sus causavientes. Bien. ¿Cuándo vamos al Reglamento Bruselas I? ¿Cuándo vamos al Convenio de Lugano II? ¿Cuándo vamos a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, ¿no? En el orden civil. Bueno, pues los criterios que tenéis que manejar, los conceptos que manejáis, son muy similares a los que manejábamos en competencia judicial internacional, cuando nos decantábamos por Bruselas I bis, Lugano II o la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tenéis que jugar con el concepto de la materia, patrimonial o personal, ¿de acuerdo? Y con el concepto de estado de origen, estado de recepción. Allí recordar que en competencia judicial internacional era el domicilio del demandado, en reconocimiento de ejecución es el estado de origen y el estado de recepción. En particular, el Reglamento Bruselas I bis en reconocimiento y ejecución se aplicará cuando la materia sea patrimonial y el estado de origen y el estado de recepción, es decir, el estado del cual emana la resolución judicial y el estado donde se pretende hacer valer esa resolución judicial sean territorio Bruselas I bis. Sentencia que emana de Francia sobre incumplimiento contractual que pretende hacer valer en España. Reglamento Bruselas I bis. El Convenio de Lugano II es de aplicación, y esto lo sabéis cuando estuvimos analizando el artículo 64 del Convenio de Lugano II, cuando la materia es patrimonial y el estado de origen y o el estado de recepción es territorio Lugano II, ¿de acuerdo? Si la sentencia en materia de incumplimiento contractual partiera no de Francia, como hemos dicho, sino de Suiza y pretendemos hacerla valer en territorio español, el instrumento jurídico aplicable sería el Convenio de Lugano II. Y finalmente, en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, el título quinto de dicha ley, los artículos fundamentalmente, porque para mí fundamentalmente son los artículos 46 por un lado y 50-55 por otro. En estos casos, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional es de aplicación cuando la materia sea personal, ¿de acuerdo? O bien cuando el estado de origen y o estado de recepción nos encontremos, es decir, perdón, cuando el estado de origen, porque el estado de recepción siempre va a ser España, recibimos siempre en España, cuando el estado de origen sea un estado tercero, ¿no? Es decir, no sea ni Lugano II ni Bruselas I bis, ¿de acuerdo? Es decir, si esa sentencia relativa al incumplimiento contractual pues proviniera, por ejemplo, de Rusia, pues estaríamos ante la aplicación de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Luego ya sabemos cuándo acudimos a cada instrumento jurídico, ¿de acuerdo? Ya sabemos cuándo acudir al Reglamento Bruselas I bis, ya sabemos cuándo acudir al Convenio de Lugano II, ya sabemos cuándo acudir a la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Veamos cómo funcionan. Bueno, vamos a recordar primero el régimen autónomo, el régimen previsto en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, y luego ya estudiamos de forma conjunta Bruselas I bis y Lugano II, ¿vale? En relación con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, recordar algo que ya se vio en la última sesión en relación con los actos de jurisdicción voluntaria. En relación con los actos de jurisdicción voluntaria, recordar lo que os decía. Mirad, el órgano jurisdiccional español lo que va a comprobar es que se den o no una serie de causas que llamamos de denegación, previstas en el artículo 46, que fundamentalmente se refieren a que, primero, que esa resolución judicial no sea contraria al orden público español. Segundo, que no se hayan infringido los derechos de defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. Tercero, que se haga un control sobre la competencia judicial internacional de la autoridad de origen. Cuarto, que esa resolución judicial no sea inconciliable con una resolución judicial dictada en España, o en quinto lugar, dictada en otro país, ¿vale? Y finalmente, en sexto lugar, que no exista un litigio pendiente en España o en el extranjero sobre la misma materia, ¿no? Sobre la misma cuestión, en definitiva, ¿no?
Si se da alguno de esos motivos, causas de denegación del artículo 46 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, nos encontraremos ante la imposibilidad de reconocer y, por tanto, de ejecutar dicha resolución judicial. Si no hay causa de denegación, entonces iremos al procedimiento de exequatur, iremos a la ejecución de la resolución judicial y siempre se hará conforme al derecho procesal del Estado español. Es decir, será la Ley de Enjuiciamiento Civil quien determine cómo se tiene que reconocer y ejecutar dicha resolución judicial. ¿De acuerdo? Si hay alguna de esas o se da alguna de esas causas de denegación, se dictará un auto por parte del juzgado español impidiendo, declarando el no reconocimiento de dicha resolución judicial, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionan el reglamento Bruselas I bis y el convenio Lugano II? Funcionan de la misma manera que os acabo de señalar que funciona la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? Los mecanismos son muy sencillos. De la misma forma, una primera fase de reconocimiento, una segunda fase de ejecución. En la fase de reconocimiento, lo que dice el legislador es, vamos a hablar de reconocimiento sin o con oposición. El reconocimiento sin oposición implica que pasamos a fase de ejecución. El reconocimiento con oposición implica que no cabe pasar a la fase de ejecución. ¿Cuándo nos vamos al reconocimiento sin o con oposición? Aquí la clave la tenéis fundamentalmente en los artículos 36 a 38 del reglamento Bruselas I bis, los artículos 33 a 37 del convenio Lugano II. Volvemos de nuevo a poner encima de la mesa causas o motivos de denegación y volvemos a poner encima de la mesa las mismas causas o motivos de denegación que en el caso de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, ¿no? ¿Qué causas o motivos de denegación encontramos? No es que nuestro legislador español en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional haya sido un innovador. La Ley de Cooperación Jurídica Internacional tenéis que pensar que viene y bebe del viejo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y este era un sistema inspirado, que se inspiraba de alguna manera en el sistema que en su momento preveía también el viejo convenio de Bruselas y el viejo convenio de Lugano y que ha ido evolucionando en Bruselas I, Bruselas I bis, Lugano I, como hemos dicho, Lugano II, ¿de acuerdo? Entonces al final los motivos o causas de denegación van a ser los mismos, ¿no? Es decir, primero que esa resolución judicial no sea contraria al orden público del Estado requerido, en nuestro caso al orden público español. Recordar el ejemplo, sentencia en materia de incumplimiento contractual dictada por un tribunal francés que pretende hacer valer en España. Segundo motivo, que no se hayan vulnerado los derechos de defensa de las partes, ¿de acuerdo? En la Ley de Cooperación Jurídica Internacional decíamos que no se haya producido ninguna infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, ¿no? Tercer motivo, decíamos que esa resolución judicial no sea inconciliable con una resolución, con otra resolución judicial del Estado requerido. Nosotros hemos dicho que no sea inconciliable con una resolución dictada en España o dictada como Estado requerido, dictada en otro Estado, lo mismo me da, ¿no? En cuarto lugar, hablábamos del control de la competencia judicial internacional de la autoridad de origen, ya lo tengo claro. Y finalmente, lógicamente, esa resolución judicial tiene como documento público que es, tiene que ser auténtico, ¿no? Es decir, la autenticidad del documento, que no lo dice la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, pero lógicamente se sobreentiende. Es un documento público, para que tenga eficacia, fuerza ejecutiva, es necesario que esté debidamente traducido, 144 Ley de Enjuiciamiento Civil, y legalizado o apostillado en función de lo que vimos en su momento, ¿no? El reglamento Bruselas I bis y el convenio Lugano II además hacen una mención expresa a que en ningún caso cabe en fase de reconocimiento y ejecución una revisión sobre el fondo del asunto. Sinceramente, la revisión sobre el fondo del asunto no se va a producir en ningún caso. No se va a producir en ningún caso porque entonces estaríamos de alguna manera actuando de una manera contraria a lo que es la seguridad jurídica. Tener en cuenta que nunca la fase de reconocimiento y ejecución debemos entenderla como una fase de apelación, en ningún caso. Ahora bien,
que expresamente el Reglamento de Bruselas 1 bis o el Convenio Lugano 2 nos diga que no cabe una revisión sobre el fondo del asunto, cuando expresamente nos está diciendo que en ningún caso esa resolución judicial extranjera del Estado de origen puede ser contraria al orden público del Estado requerido, cuando al final aplicar la cláusula del orden público, la tarjeta roja del orden público, en definitiva, no deja de ser sin un control sobre el fondo del asunto, ¿no? Pero en definitiva nos estamos moviendo en esos 5 o 6 causas, motivos de denegación que coinciden tanto en Bruselas 1 bis, Lugano 2 y Ley de Cooperación Jurídica Internacional, con la sola excepción de esa idea que recoge la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de que no exista un litigio pendiente en España o en el extranjero que, de alguna manera, en el Reglamento de Bruselas 1 bis o en el Convenio Lugano 2 quedaría bajo el paraguas de esa idea de que no sea inconciliable con una resolución judicial o con un procedimiento abierto, ¿no?, en el estado requerido, en otro estado, etcétera, ¿no? Pero al final los motivos de las causas, si os dais cuenta, son los mismos. Se trata básicamente de que sepáis llegar bien a un instrumento a otro. Recordar Bruselas 1 bis, materia patrimonial, estado de origen y estado de recepción, territorio Bruselas 1 bis, Lugano 2, materia patrimonial, estado de origen y o estado de recepción, Lugano 2, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y Ley de Cooperación Jurídica Internacional en el orden en materia civil, textualmente se dice materia civil, materia personal o bien materia patrimonial cuando, siendo el Estado requerido siempre España, el Estado de origen sea un tercer Estado, es decir, no sea ni Bruselas 1 bis ni Lugano 2. La fase de ejecución la vamos a hacer siempre conforme al derecho del Estado requerido, en este caso a la Lex Fori, al derecho procesal español en nuestro caso, y así lo manifiestan expresamente en el Reglamento de Bruselas 1 bis, los artículos 39 a 41, en el Convenio Lugano 2, el artículo 40. Nos movemos en los mismos términos, si os dais cuenta que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional nos señalaba expresamente los artículos 50 a 55, ¿no? Siempre nos vamos a mover en ese terreno, ¿no? Simplemente señalar que el Reglamento de Bruselas 1 bis y el Convenio Lugano 2 además nos dicen que ese documento que pretendemos reconocer y ejecutar deberá siempre ir acompañado de el documento que pretendemos reconocer y ejecutar, ¿no? Deberá ir acompañado de los formularios correspondientes que se recogen pues en el propio reglamento y en el Convenio de Lugano 2. Nada más que eso, ¿no? Bien, y con esto cerraríamos la cuestión relativa al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes. Con esto cerraríamos la parte, digamos, teórica de la lección, porque de esta lección décima os he planteado un par de supuestos, ¿no?, para que tratéis un poco de resolverlos, ¿no?, de alguna manera con las explicaciones que os he dado a través de los vídeos y con el material de apoyo que os hemos facilitado, ¿no? En particular tenemos dos supuestos, ¿no? En el primero de ellos, primero hacemos un recordatorio a cuestiones de competencia judicial internacional y luego ya nos centramos en reconocimiento y ejecución. En el segundo de los supuestos solo hablamos de reconocimiento y ejecución. El primer caso es Paul Weller, de nacionalidad suiza, un afamado representante de productos de cosmética con domicilio en Suiza, que conoce a Laura Lunch, una estadounidense residente en Suiza. Tras una noche de pasión y desenfreno, deciden contraer matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos, el 16 de marzo del 94. 2 meses más tarde se trasladaron a España por motivos de trabajo de Paul Weller, y fruto de su unión nació 2 años más tarde el pequeño Willy. El 28 de diciembre del 2002, ante las continuas desavenencias con su marido, Laura Lunch decide trasladarse a Suiza llevándose al pequeño Willy con intención de permanecer allí. 2 meses más tarde, presenta ante el juzgado de primera instancia de Ponferrada, España, una demanda de divorcio acompañada de una reclamación de alimentos incidental para procurarle sustento a su hijo y a ella misma. Paul Weller decide contestar a la misma, entrando a discutir el fondo del asunto. Primero os pregunto si se podía declarar competente para conocer de tal pretensión el juzgado de primera instancia de Ponferrada. Luego abordaremos la cuestión del reconocimiento y ejecución. Es un supuesto práctico muy interesante porque plantea una serie de cuestiones que nos va a permitir recordar conceptos. Primero, fijaros que se dice que Paul Weller decide contestar a la misma entrando a discutir el fondo del asunto. Contesta a una demanda que presenta, es una demanda de divorcio acompañada de una reclamación de alimentos que presenta Laura ante el juzgado de primera instancia de Ponferrada. Bien,
esa acción de Paul debemos entender que es una sumisión tácita. ¿Por qué? Porque entra a discutir el fondo del asunto. Primera cuestión. Segunda, fijaros que es una demanda de divorcio acompañada de una demanda incidental de alimentos. Si tuviéramos que calificar jurídicamente divorcio más alimentos, eso es igual a materia personal. Recordar, lo decíamos, que cuando unos alimentos acompañen a una cuestión principal, como puedan ser una responsabilidad parental, una nulidad matrimonial, una separación judicial o un divorcio, lo que prevalece, y esto lo hemos dicho en clase, en nuestras clases presenciales, estaríamos ante una materia sin ninguna duda personal. Si solamente se presenta la reclamación de alimentos, la materia entonces sería patrimonial. ¿De acuerdo? Bien, en relación con ya teniendo claro que la calificación jurídica es de materia personal, bueno, pues para determinar la competencia nos iríamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, año 2015, cogemos la Ley Orgánica del Poder Judicial y empezamos a analizar, y yo creo que aquí la competencia al juzgado de primera instancia de Ponferrada yo se la daría en primer lugar, recordar que los foros de competencia son acumulativos, yo creo que se la podía dar por el 22 bis, en este caso por sumisión tácita, 22 bis tercero, ¿vale? Tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el demandado. Se la podía dar también 22 ter 1 porque el demandado esté domiciliado en España y tenemos aquí que Paul reside en España. Y se la podría dar también, estamos hablando de un divorcio más alimentos, me podría ir al 22 quater c en este caso, ¿no? Relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, tal. Cuando ambos cónyuges poseen residencia habitual en España al tiempo de interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos reside allí. ¿Vale? O cuando España sea la residencia habitual del demandado. Luego, tribunales competentes los españoles sí o sí por 22 bis, 22 ter y 22 quater, letra C. La segunda pregunta que os hago es si la demanda se hubiera presentado ante un juez suizo y éste se hubiera declarado competente y hubiera dictado la correspondiente sentencia, ¿cuál sería el régimen jurídico aplicable para proceder al exequatur, para proceder al reconocimiento de ejecución? Lo primero que tenéis que tener en cuenta en esta materia, en este sector concreto, es que lo que tenéis que hacer es identificar primero estado de origen y estado de recepción y en segundo lugar la materia concreta. La materia hemos dicho que es una materia personal. Alimentos que acompañan a un divorcio. Y lo segundo es que proviene de Suiza, estado de origen y estado de recepción, España. Teniendo en cuenta que la materia es personal, sin ninguna duda aplicaríais la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. ¿De acuerdo? Os puede haber llevado a confusión, inducir a confusión, de alguna manera, el hecho de que en este caso concreto, la sentencia emana de Suiza. Y a lo mejor alguno ha pensado, aplico el convenio de Lugano II, pero claro, el convenio de Lugano II solamente es de aplicación en reconocimiento de ejecución cuando la materia es patrimonial y el estado de origen y o el estado de recepción es el Lugano II. El segundo caso es el referido a Helga Toescaldado. Helga, de nacionalidad alemana, y Juan de la Guafulle, de nacionalidad española, contrajeron matrimonio en el 99 en Mannheim, Alemania, lugar de residencia de ambos. En enero del 2001, Helga obtiene el divorcio de Juan y recibe... Sigue diciendo el supuesto que Helga obtiene el divorcio de Juan y que recibe como compensación por el tiempo dedicado a su cónyuge la propiedad de una finca rústica con sus inmuebles en Canteixeira, en León, la cual pertenecía desde hacía tiempo inmemorial pro indiviso a la familia de su ex, Juan de la Guafulle. Que los hermanos de Juan, con el consentimiento de este, deciden vender la finca a una sociedad domiciliada en Alemania. Y Helga lo que hace es interponer una tercería de dominio ante el juzgado de primera instancia de Villafranca del Bierzo, León. La tercería de dominio en este caso tiene su sentido. Es decir, ella es la propietaria de un inmueble, la finca, que le ha tocado por divorcio, ¿de acuerdo? O la parte que le había tocado por divorcio y que es vendida sin su consentimiento, ¿de acuerdo? Por parte de los hermanos de su ex. Aporta como prueba
al interponerse a tercera de dominio, la sentencia de divorcio del Tribunal de Mannheim, ¿no? En el que se reconocía la titularidad del predio rústico y de los inmuebles en él contenidos, y lo hace con una traducción privada del texto de la referida sentencia. Los hermanos se oponen a la eficacia probatoria de la sentencia, alegando que falta la legalización exigida por el artículo 323 y que Helga debe solicitar previamente el exequatur de la misma. Y yo os pregunto si el juzgado de primera instancia de Villafranca debe atender la pretensión de los hermanos o debe reconocer el derecho de Helga sobre el inmueble. Mirad, lo primero que tenéis que tener claro ante un supuesto de este tipo es qué se os pregunta, qué se os pide. Fijaros que en ningún momento yo os estoy preguntando, Helga quiere el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio alemana en España. Daros cuenta que ella lo que hace es interponer una tercería de dominio ante los tribunales alemanes, ¿de acuerdo? Argumentando, presentando como medio de prueba la sentencia alemana. Luego no hablamos de buscar la fuerza ejecutiva de la resolución judicial alemana. Estamos hablando de buscar la fuerza probatoria de una sentencia extranjera. Y cuando nosotros en esta lección hablábamos de la fuerza probatoria de los documentos extranjeros, públicos o privados, decíamos que para que un documento público o privado extranjero tenga fuerza probatoria en España es necesario que sea auténtico. Luego nosotros nos tenemos que preguntar por la autenticidad de esa sentencia alemana. Y para preguntarse por la autenticidad son dos requisitos: traducción y legalización o apostilla. En este caso concreto, en relación con la traducción, 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice el supuesto que Helga aporta una traducción privada de la referida sentencia. Bueno, es decir, lo que los hermanos del Aguafulle podrían hacer es impugnar la traducción privada. Si no impugnan la traducción privada y la dan por buena, esa traducción sería válida. Si la impugnan, tendría que irse Helga a una traducción jurada oficial, y si la traducción oficial coincide con la traducción privada, no podría en ningún caso oponerse, o no podían los hermanos oponerse a dicha traducción, y además tendrían que correr con los gastos de dicha traducción. Y por otro lado, nos dice el supuesto que los hermanos lo que dicen es que Helga tendría que buscar el exequatur. No, Helga no quiere ejecutar la sentencia. Helga lo que quiere es utilizarla, como digo, como medio de prueba. Y alegan los hermanos que falta la legalización del 323. En este caso os tenéis que preguntar, ¿legalización única o apostilla? El periplo por los 4 órganos, 3 en origen, en el estado de origen, 1 en el estado de destino, o bien apostilla, convenio de la Haya por el que el superior de la autoridad que ha dictado el acto dice que ok al documento y ya está. Bueno, pues en este caso concreto nos vamos a ir lógicamente a la apostilla, en la medida en que tanto Alemania, estado de origen, como España, estado de recepción, son estados parte del convenio de la Haya del 61 sobre el requisito sobre la supresión, del requisito de la legalización. Con los materiales os he dejado también unos modelos de documentos legalizados y un modelo de apostilla. La apostilla, si os dais cuenta, no deja de ser sino pues un cuño, un sello que se pone en el propio documento, al dorso del mismo, que lo pone, lo firma y lo sella el superior de la autoridad del estado de origen que ha dictado el acto, diciendo que, ojo, eso es un documento público extranjero y que esa autoridad que lo ha dictado es competente para ello. Y os he dejado también otro documento, en este caso es un certificado de empleo para la solicitud de una autorización de residencia y trabajo a cuenta ajena inicial, materia de extranjería, y en este caso concreto es un documento privado que se va a utilizar para un procedimiento de extranjería y que emana de Marruecos y que se pretende hacer valer en España. Al no formar parte ambos estados del convenio de la Haya del 61, nos vamos al procedimiento de legalización. Y son 3 autoridades en origen las que intervienen y una en destino, el último es el Departamento de Legalizaciones,
en español, ¿no? Escrito el Ministerio de Asuntos Exteriores, el que interviene en último lugar para, de alguna manera, justificar que realmente es esa autoridad que ha firmado el documento tiene competencia para ello. Al final, la legalización de un documento son cuatro autoridades que intervienen en 4 momentos concretos. Cada vez que interviene una autoridad hay que pagar una tasa. La primera autoridad de origen es el superior de aquel que dicta el acto. El siguiente es, lo que hablamos es, de alguna manera, el primero es Ministerio de Asuntos Exteriores, el segundo es superior también de ese, que también justifica que realmente es la autoridad competente para ello. Es decir, textualmente al final lo que tú estás haciendo que es decir, cada autoridad está justificando que realmente tiene competencia la autoridad anterior. Expresamente os decía, si recordáis, interviene las autoridades del departamento correspondiente del país de origen, es decir, el superior, luego el Ministerio de Asuntos Exteriores, como os he dicho, del país de origen. El siguiente paso es la embajada o consulado español en ese país, y luego ya es cuando viene a España y el Departamento de Legalizaciones, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores, es quien finalmente le pone el último sello. Tener en cuenta que ese proceso de legalización, la intervención de las 4 autoridades, 4 sellos en 4 momentos concretos, por cuestiones de tiempo al final te puede ser incluso a los 6 meses, ¿no? Mientras que la apostilla es algo tan sencillo como el superior de la autoridad que dicta el acto, pues al final es el que realmente justifica que ese documento es un documento público o privado, ¿no? Como tal, pues en este caso es una sentencia, ¿no? Viene perfectamente apostillada, con lo cual pues nos evitamos el tener luego que darle bueno, pues ese periplo, ¿no? Y voy más allá. Hay un reciente reglamento comunitario, es un reglamento que empezó a funcionar en febrero del año 2019, es el reglamento 2016/1191, Parlamento y del Consejo, que en relación con los documentos públicos agiliza el procedimiento de reconocimiento y ejecución, evitando incluso la apostilla. No se va a pedir la apostilla sobre determinados documentos, pues bueno, nacionalidad, domicilio de residencia, nombre, cuestiones de divorcio, separación judicial, anulación de matrimonios, ausencia de antecedentes penales, etcétera, etcétera, ¿no? No me interesa mucho adentrarnos en este reglamento, ¿de acuerdo? Esto ya sería para Derecho Internacional Privado 2.0, ¿no? Pero es un reglamento, insisto, 2016/1191, reglamento que es de aplicación desde febrero del año 19, en el que para determinados documentos públicos extranjeros en el ámbito de la Unión Europea, se suprime incluso el requisito de la apostilla. La idea, voy más allá, incluso se puede llegar a suprimir, salvo que el Estado requerido lo requiera, incluso la traducción jurada del documento, ¿de acuerdo? Con lo cual es una simplificación absoluta de los requisitos de presentación de determinados documentos públicos, ¿no? Pero bueno, en el caso que nos ocupa, que hemos planteado, hubiéramos contestado de una forma correcta diciendo que la amiga Helga no buscaba el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio. Lo que realmente estaba buscando Helga es la fuerza probatoria de la sentencia alemana de divorcio y que la traducción privada sería válida si los hermanos de su ex no la hubieran impugnado y que en todo caso no es necesaria la legalización única del documento, sino basta con la apostilla en la medida en que Alemania y España forman parte del ámbito de aplicación territorial del Convenio de La Haya del 61 sobre la supresión del requisito de la legalización. Bien, con esto ya sí damos por concluida la lección 10ª, donde hemos estado reflexionando en torno al reconocimiento de actos y documentos extranjeros. Recordar una primera parte donde hemos hablado de la validez formal de los actos, del reconocimiento de documentos públicos y privados extranjeros en relación con su fuerza probatoria, eficacia registral y su eficacia ejecutiva. Hemos hablado del reconocimiento de actos de jurisdicción voluntaria. Hemos presentado la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil del año 2015 como
un revulsivo, una simplificación del régimen anterior previsto en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, los artículos 951 a 958 con sus sistemas de condiciones y el sistema de reciprocidad positiva negativa del 952, 953 y las condiciones del 954, y hemos hablado del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales firmes. En este sentido, hemos presentado Bruselas 1 bis, Lugano 2, Ley de Cooperación Jurídica Internacional. Básicamente, el sistema es muy sencillo. Materia y estado de origen y estado de recepción serán los criterios, los conceptos que manejaremos para determinar qué instrumento normativo se aplica o no. Bruselas 1 bis para materia, resoluciones judiciales firmes que versen sobre materias patrimoniales, estado de origen y estado de recepción, territorio Bruselas 1 bis, Lugano 2, resoluciones judiciales firmes que versen sobre materias patrimoniales. Recordar que aquí se incluyen las prestaciones de alimentos, ¿no? Que sí que están cubiertas por Lugano 2, pero no por Bruselas 1 bis. Y estado de origen y o estado de recepción, territorio Lugano 2, por el influjo que tiene el artículo 64 del Convenio Lugano 2, y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, cuando la materia sea personal o bien cuando la materia sea patrimonial y el estado de origen sea un tercer estado, siendo siempre el estado requerido España. El funcionamiento es muy sencillo, reconocimiento con o sin oposición, en función de que se cumplan causas de denegación, motivos de denegación, da igual como lo llamemos. En definitiva, lo que estamos hablando es de un control meramente formal, aunque el orden público es un elemento más que se tiene en cuenta a la hora de llegar a la conclusión de que sí se puede denegar o no, se puede admitir total o parcialmente el reconocimiento de esa resolución judicial, y la ejecución siempre se va a hacer sobre la base de la ejecución del derecho procesal del Estado requerido. En este caso se tratará esa resolución judicial extranjera en los mismos términos que cualquier título ejecutivo español. ¿De acuerdo? Nada más. Con esto cerramos el estudio de la lección 10ª. Os invito a que los materiales en formato papel que se os han dejado los leáis con calma y detenimiento, a que visionéis estos dos materiales audiovisuales que os he dejado, y cualquier duda, cualquier sugerencia, comentario, una vez leídos los materiales, resueltos los supuestos prácticos, pues a través del correo electrónico a vuestra entera disposición. Nada más, cuidaros mucho, 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 mucho. Es lo más importante ahora. En breve estamos ya saliendo de casa, no en el aula, desgraciadamente nos vamos a tener que seguir viendo en este formato online, ¿no? Pero bueno, siempre es un placer de alguna manera, pues no veros físicamente, pero pensar que de alguna manera pues estáis ahí. Nada más, gracias y hasta la próxima.